Sexto debate. ¿Los partidos políticos son legítimos representantes de las inquietudes de la sociedad chilena? Ese es el tema a debatir. Postura a favor. Silencio, por favor. Postura a favor. Luz Gómez, Ignacio Bahamondes, Diego Reyes, Nicolás Hernández y Jorge Suazo. Postura en contra, Débora Jara, Yetzabel Vidal, Catherine García, Macarena Delgado y Matías Lepe. Comenzamos entonces debate número 6 con el exordio a favor. Luz Gómez, 3 minutos. Buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras, profesores, público presente y bancada contraria. En esta ocasión hablaremos sobre si los partidos políticos son legítimos representantes de las inquietudes de la sociedad chilena, a lo cual mi bancada está a favor. Primero que todo, los partidos políticos chilenos desde sus orígenes han sido claves para el desarrollo, funcionamiento y estabilidad del sistema democrático. Estas organizaciones surgen formalmente a mediados del siglo XIX. Sin embargo, desde la instauración de la primera Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, es posible constatar en la esfera pública las principales tendencias o facciones políticas. Si bien carecen de planteamientos formales y difícilmente se les puede caracterizar como partidos políticos, representan las diversas posiciones de la clase dirigente en relación a la corona, en temas como la fidelidad al rey de España, la preservación del régimen monárquico español y de sus instituciones, y la dependencia o autonomía de la metrópoli. Bueno, lo que acabo de decir es una pequeña síntesis de lo que es la historia de la formación de los partidos políticos. En la actualidad, en nuestra sociedad, hay muchos tipos de partidos políticos. ¿Por qué pasa esto? Porque no todos piensan igual. O sea, esto quiere decir que los partidos políticos nos representan o intentan representar nuestras opiniones e inquietudes. A continuación mencionaré algunos partidos políticos de derecha, izquierda y centro. De derecha, uno de los partidos más conocidos es el Partido de Renovación Nacional y el de Unión Demócrata Independiente. De izquierda están el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y finalmente de centro está el Partido Demócrata Cristiano. Como he dicho anteriormente y vuelvo a recalcar, los partidos políticos se crearon para representarnos. Hay muchos tipos de partidos políticos en los que mi bancada se basarán para dar sus argumentos. Muchas gracias. Gracias, Luz. Vamos con el exordio en contra. Débora Jara, 3 minutos. Buenas tardes, profesores, bancada contraria y demás presentes. Los partidos políticos de Chile representan las inquietudes de la sociedad de Chile. Bueno, mi bancada y yo estamos en contra de que realmente los partidos políticos representen la sociedad de Chile. ¿Por qué? Porque la mayoría de los chilenos ha perdido la credibilidad en la política.
ya que los partidos políticos son una de las instituciones que generan menores grados de confianza, y esto ha sido confirmado por el 85% aproximadamente de la población en Chile. Además, que en sus candidaturas prometen tener soluciones para las inquietudes que tenemos actualmente, ya sea en salud, educación, corrupción, etc., pero no cumplen con sus propuestas hechas. También porque la cúpula de sus partidos, o sea, el conjunto de personas que dirigen un grupo, gobiernan más para ellos, para sus partidos, que para las personas. Un ejemplo de esto es que en las elecciones invierten demasiado dinero para que sus candidatos puedan ganar. Y mientras este dinero podría ser útil para otras prioridades. A continuación, nombraré los puntos en los que se desarrollará nuestra tesis. Punto 1. ¿Por qué a la ciudadanía no le interesa votar en las elecciones? Voy a dejar una pequeña introducción. Resulta que a la mayoría de la población actualmente ya no le interesa votar en las elecciones, porque el voto es voluntario y la mayor parte de estos son los jóvenes, principalmente por el desinterés en la política, puesto que a las personas que realmente les interesa votar son la minoría, y abarca generalmente en las personas de 46 años en adelante. Otro de los puntos es la corrupción. Tenemos que saber que la corrupción es el mal uso del poder político y económico por parte del Estado. Y finalmente hablaremos de la desigualdad de Chile. Se refiere a la desigualdad económica y social existente en Chile, que nos lleva a ser uno de los países menos igualitarios del mundo. Siendo nosotros un país tan rico, hoy en día, tenemos la mayor efervescencia social desde que volvimos a la democracia hace 21 años atrás. Y con esto se demuestra realmente que a la mayor parte de la sociedad chilena no le identifican los partidos políticos, ya que gobiernan de acuerdo a sus necesidades e intereses propios. Por mi parte, he terminado. Gracias. Muy bien. Comenzamos entonces con los argumentos. Argumento número 1, postura a favor, Ignacio Bahamondes. 3 minutos de tiempo protegido, 2 para continuar argumentando y puede recibir o contestar preguntas. ¿Los partidos políticos son legítimos representantes de las inquietudes de la sociedad chilena? Sabemos que los partidos políticos siempre han representado las inquietudes de la sociedad. Eso lo sabemos desde la época de los griegos, desde la naciente democracia en el siglo XIII, desde la Revolución Francesa. Los partidos políticos, además, son necesarios en la democracia. De hecho, este se construye a partir de estas agrupaciones, para que los ciudadanos puedan elegir con claridad las ideas de quienes llegan al poder y para poder alcanzar un mecanismo de construcción de liderazgo. Los partidos políticos se crean en esencia con el fin de compartir intereses y visiones de la realidad. Por esto, los partidos políticos son en esencia legítimos representantes de la sociedad. Además, se podría decir que los partidos políticos sí son representantes de parte de la sociedad chilena. Según la información del diario El Mercurio, se dice que aproximadamente el 19,5% de la población está inscrita en partidos políticos, que en equivalente a personas es 858.745 inscritos. Entonces se podría inferir que los partidos políticos sí son legítimos representantes de parte de la población chilena o de esta sociedad en común. Es más, el diario El Mostrador ha dicho que Sebastián Piñera ha cumplido el 80% de sus promesas desde que llegó al gobierno de Chile. Y todo esto gracias a los partidos políticos que siempre han ayudado al actual presidente a cumplir su objetivo. En este caso, el Partido Renovación Nacional, que ha sido el partido del presidente Sebastián Piñera. El ministro de la Presidencia, Cristian Larroulet, presentó un informe oficial que establece que el Ejecutivo, o sea, Sebastián Piñera, cumplió el 80% de sus promesas materializadas en 142 proyectos legislativos, 60 de los cuales se han convertido en leyes y 54 están en tramitación parlamentaria. Es difícil hablar de democracia sin considerar a los partidos políticos, pues ellos son los principales articuladores y aglutinadores de los intereses sociales, porque sin ellos habría
un verdadero desorden social, pues ellos representan las inquietudes de la sociedad. Los partidos fueron y son los articuladores de la relación entre la sociedad civil y el Estado, aunque su estatus siempre ha estado en discusión por las críticas que desde la antigüedad lanzan en contra de ellos sus detractores. Los partidos permiten que se expresen tanto intereses nacionales como particulares, pero al existir en pluralidad impiden que los intereses particulares dominen por entero los nacionales. Su función es por tanto ambigua, pero indispensable en una sociedad plural, en la que los distintos grupos e intereses requieren de participación y representación. En Chile, las primeras agrupaciones políticas se produjeron durante la independencia de Chile, entre los realistas y los patriotistas, que a su vez se subdividieron en moderados y exaltados. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Al principio, cuando empezaste a hablar, dijiste que los políticos siempre nos representaban. ¿Puedes dar unos ejemplos de cuándo nos han representado? Por ejemplo, cuando plantean las leyes, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, una de las cosas que ha hecho, por ejemplo, que es muy importante, es el proyecto de los liceos bicentenarios, que es donde estamos ahora, por ejemplo. Otra cosa es la tolerancia cero. Gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Cuando comenzaste dijiste que el 19% de la población se sentía identificada con los partidos políticos, pero ¿qué pasa con el demás porcentaje de la población que no está inscrita en las candidaturas, en las elecciones, perdón? Se podría decir que ellos no están interesados en la política, son simpatizantes. Eso. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ya. Es que si tú dices que la sociedad chilena por sí se ha sentido representada por los políticos, entonces ¿por qué el 19% que tú dijiste, siendo que Chile está compuesto por 17,46 millones de personas, ¿por qué las demás personas no van a votar? ¿Me podría repetir la pregunta? Ya. Ya. No me acuerdo lo que dije. Es que dices que la mayor parte de la persona, de la gente se siente representada con los partidos políticos. Yeah. Pero ¿por qué de estos 17 millones de personas solo el 19% va a votar y el resto no? Es el 19%, no es de las personas que van a votar, es de las personas que están inscritas en los partidos políticos. Pero ¿por qué es el mínimo? Porque el resto se podría decir que son simpatizantes. Eso. Gracias. Gracias. Tiempo. Bien, Ignacio, vamos con el primer argumento ahora de la postura en contra. Yetzabel Vidal. Ya. ¿Comienzo? Sí. Buenas tardes a todos los presentes, apoderados, alumnos, profesores. Mi nombre es Yetzabel y soy el primer argumento. Hoy día el tema a debatir es si los partidos políticos son legítimos representantes de la ciudadanía chilena. Ya. Una inquietud respecto a esto es que Chile actualmente consta con una cantidad de habitantes de 17,46 millones de personas. Y en las votaciones, o sea, personas activas en cuanto para poder ir a votar son de 13.404.708. Y en las últimas elecciones votaron 5.790.617 personas. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a la ciudadanía chilena ya no le interesa votar? Bueno, la respuesta es fácil y concreta. A la ciudadanía chilena ya no le interesa votar porque ha perdido la credibilidad de los políticos y porque la mayoría de sus ideas planteadas
no son cumplidas. Por ejemplo, un ejemplo de déficit, yéndonos al ámbito actual, hablo del gobierno del señor Piñera, que construyó un monumento para las víctimas del 27 de febrero del 2010, en donde hizo una inversión de 2.000 millones de pesos. ¿Encuentran lógico ustedes gastar tanto dinero en algo que para mí es inútil? Siendo que hay gente que se vio afectada con este terremoto, donde perdieron sus viviendas y no se han construido todas las viviendas que se prometieron, que fueron 22.000 viviendas. Actualmente hay construidas 180.000 viviendas y aún faltan por construir. ¿Por qué no haber gastado menos porcentaje en eso y haberlo utilizado para esto? O por ejemplo, que Chile actualmente tiene pobreza en extremo de vivienda de calle, en el cual viven de forma vulnerable, y por qué no haber tratado también de ayudar a esto y haber invertido menor cantidad de dinero en esto. Bueno, aquí claramente se ve una deficiencia política en lo que el pueblo infiere. También desde su símbolo dicen representarnos, pero claramente es una excusa para la democracia, siendo que de la sociedad solo conocen el 3 o 2 perspectivas, siendo que esta está llena de una serie de causas que la mayoría de los políticos desconocen. También, entonces, según los políticos, el pueblo debería ser el fin y no el medio, siendo que la mayoría de las veces se utiliza el pueblo para poder llegar al poder y después se olvidan de las promesas que se prometieron anteriormente. ¿Hay alguna pregunta? Tú dijiste que la mayoría de las leyes eran planteadas y no eran cumplidas, ¿cierto? O sea, que llegaban a fin de cuentas a la Cámara, pero al final quedaban en nada. Sin embargo, la Constitución y las leyes y el país entero está construida sobre las leyes que hicieron los políticos. Entonces, ¿no crees que lo que tú estás diciendo es más que nada un prejuicio que tiene la gente porque no queda conforme simplemente? Es que, si tú te pones a pensar, la gente, ¿por qué no queda conforme? Porque la mayoría de las propuestas que propusieron antes ellos de llegar al poder, en el momento que llegan, se olvidan y no las cumplen. ¿Y no será que la gente es demasiado ambiciosa y quiere que el gobierno le regale todo en vez de esforzarse siquiera un poco? Es que no va en el tema de esforzarse. Porque, por ejemplo, si tú prometes algo, es porque tú sabes que lo vas a cumplir. Si tú no lo cumples, no lo prometas. Pero... Y yo creo, ¿sí? ¿Puedo seguir? Ya, y yo creo que en el tema de esforzarse no creo que sea, porque hay gente que yo veo que se esfuerza, que anda buscando cartón para poder vivir y se esfuerza, pero aún así no tiene. Hay gente que vive en el extremo de calle, así que no va en un tema de esfuerzo. Ya. Y tú dices también que por ejemplo, con el tema de esto del monumento por el terremoto, se invierte mucho dinero y se deja de lado a la gente. Pero actualmente existe una cantidad enorme de proyectos sociales. Tenemos Chile Solidario, el programa Puente, el FOSIS, entre muchos otros. Entonces, ¿realmente no se apoya a la sociedad? Es que yo encuentro que si hubiera un apoyo a la sociedad, esa gente que está viviendo en el extremo de calle no tendría por qué estar viviendo así. ¿Y realmente viven en el extremo de calle? Sí. ¿Seguro? Sí, anda a pasearte por cualquier parte de Chile a las 12 de la noche y te vas a dar cuenta que hay gente que está durmiendo en la calle. Por favor, no es una competencia, es un debate. Es un debate. Estamos con el tiempo cumplido, pero dada la circunstancia y el entusiasmo del
Si quieren, ¿no es cierto?, manifestar alguna otra opinión. Bien, gracias, Isabel. Tiempo cumplido, entonces. Bien, vamos ahora con el segundo argumento. Silencio, por favor. Silencio. Vamos con el segundo argumento a favor. Diego Reyes. Damas y caballeros, buenas tardes. Yo soy el segundo argumento a favor de que los partidos políticos son legítimos representantes de las inquietudes de la sociedad chilena. Pero vamos a ir a algo más general todavía. ¿Qué es un partido político? Resulta que un partido político es la agrupación de gente que comparten valores y comparten ideas para hacer crecer a la sociedad. Por lo tanto, un partido político en sí, en esencia, es un legítimo representante de las inquietudes chilenas. Desde el primero que podríamos considerar partido político que se generó en 1850, el POS, el Partido Obrero Social, que actualmente conocemos como Partido Comunista. Las últimas encuestas han arrojado que el 60% de la gente sí aprueba lo que hacen los partidos políticos. Esto se puede considerar como una cifra baja, pero tenemos que considerar el hecho de que, comparado a años anteriores, ha ido aumentando esta cifra, lo que nos dice que la gente cada vez apoya más a los partidos políticos. Como dijo mi compañero, tan solo el 19% de la sociedad es militante de un partido político. Sin embargo, no hace falta ser militante para apoyar las ideas de este. Basta con ser simpatizante, que son las personas que lo apoyan, que apoyan sus ideas y que van a votar. Surgió entonces primero el Partido Social Obrero, pero resulta que no toda la gente era obrera, así que comenzaron a surgir nuevos partidos políticos. Cada vez los partidos políticos representan aún más a las personas y aún más sus ideas. Por ejemplo, en un principio estaban los partidos de izquierda, como serían el Partido Comunista, el Socialista, y los partidos de derecha, que son los que apoyan las ideas del capitalismo, así como los otros sistemas, los sistemas políticos de derecha. Sin embargo, ahora tenemos aún más tipos que apoyan otras cosas. Por ejemplo, tenemos el caso del Partido Ecologista Verde, cuyas ideas se basan en la ecología. O sea, cada vez más la gente puede sentirse identificada. Ahora la sociedad chilena tiene un prejuicio, tiene metido en la mente que los partidos políticos no apoyan. Y son tan tercos que se ciegan y no quieren ver el progreso que está teniendo el país gracias a los políticos, a fin de cuentas. Ellos son la base de la democracia. Sin los partidos políticos no existiría la democracia. Estaríamos en una dictadura. Y seamos sinceros, ninguna de las personas que está acá está apoyando una dictadura. Todos amamos la democracia. Y para que haya democracia tienen que existir los partidos políticos. Tengo una pregunta. Tú dijiste que apoyaban a los partidos políticos. Y si tanto los apoyan, o sea, la gente apoya a los partidos políticos, y si tanto los apoyan, ¿por qué crees que hay tan poca gente votando hoy en día? Eso se puede deber a muchas causas. Y una de las más importantes es que la gente ya se cerró de mente. No quiere aceptar lo que está haciendo la gente. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La gente ha criticado demasiado a nuestro actual presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque se equivoca cuando habla. Nadie ve los progresos que ha logrado en la política. Nadie ve, la gente ve lo que no ha cumplido. Nadie se enfoca en lo que sí ha cumplido. Nadie se enfoca en lo que hace bien la gente. La gente se enfoca en lo que hace mal. Y ese es el prejuicio que nos genera que nosotros pensemos que los partidos políticos no nos apoyan. Mira, tengo otra pregunta.
el presidente ha cumplido la mayor cantidad de lo que prometió, eso dijiste. Entonces, ¿por qué en la salud hay un 72% que no se ha cumplido? Bueno, en efecto hay un 72% que no se ha cumplido. Pero, ¿cuál es el punto importante? No hay que ver el porcentaje, sino la prioridad. Si lo jerarquizamos, él ha cumplido con lo más necesario. Ha añadido, de su gobierno se han añadido bastantes enfermedades que no estaban al sistema AUGE. Eso ayuda bastante a la salud en Chile. Más que tampoco necesitamos que todas las enfermedades, sino las más importantes. Porque la gente no le alcanza para pagar todo. Y la gente no va a recibir el dinero porque sí. Entonces ellos se están apoyando con las enfermedades más importantes y las más caras, que son las fundamentales. Mira, según mi opinión, dijiste que dijiste que se focalizaba en lo más importante. O sea, lo más importante en la salud es un 12%. O sea, un 72% no es lo importante. Pero es que si jerarquizamos realmente y vemos que el presidente no solo se va a encargar de la salud, pero es tiene que la salud hoy en día sobre las que es enfocarse. prioridad, porque hasta por un resfrío uno puede llegar a estar hospitalizado. Ahora el resfrío no es, o sea, uno dice unas pastillas pasa, pero a veces con unas simples pastillas no pasa. Pero es que no es un resfrío, es simplemente una confusión de síntomas que se pueden generar en distintas enfermedades. Y sí, de hecho puede que haya muchas enfermedades que no estén siendo consideradas y que sean parte de esa cantidad que no está siendo considerada. O sea, un 72% de las enfermedades no está siendo considerada. No necesariamente un 72% de las enfermedades, porque son muchas y no nos podemos encargar de todo. No nos podemos poner por un resfrío que va a hacer que te salga, que te duela la garganta, te estén pagando todo. Necesitamos que, por ejemplo, las operaciones, ese tipo de cosas, sí realmente sean pagadas, porque salen muy caros. El resto no. El resto se puede pagar del bolsillo. Cualquiera lo puede pagar. Mira, Diego, no cualquiera lo puede pagar. Bueno, de hecho, mira, ya. Yo el otro día fui al hospital con mi hermana. Los dos estábamos muy mal. Nos atendieron, nos dieron remedios, todo, nos dejaron muy bien y nos cobraron 3.000 pesos. 3.000 pesos. ¿Quién no puede sacar 3.000 pesos? La gente que vive en el estado de calle. Fíjate Ya. en todos los demás. Ellos no tienen la plata suficiente, duermen en cartón. Muchachos, yo les pediría que no entren en el juego de que yo te gano, tú me ganas, sino que vamos a preguntas. O sea, a debate. Otra pregunta, por ejemplo, distinto al tema que... Vamos a 7 minutos. De hecho, estamos en tiempo cumplido. Estamos en tiempo cumplido. ¿Alguna otra pregunta, pero distinta, para cerrar? ¿Se encuentra que nos representará unos políticos que no son capaces de saber utilizar la cantidad de dinero que Chile tiene actualmente? ¿Podemos culpar de los problemas que tiene Chile por uno o dos políticos que no saben hacer su trabajo? Bien, tiempo cumplido entonces. Gracias, muchas gracias. Vamos ahora entonces con el segundo argumento en contra. Catherine García. Buenas tardes, apoderados, alumnos, gente presente. Mi nombre es Catherine García, soy el segundo argumento y mi argumento a debatir será la corrupción. En Chile, un nuevo caso de corrupción empeora la percepción. Corrupción, como bien definía mi compañera Débora Cara, es la acción o inacción de una o varias personas reales que, manipulando los medios de un sistema en beneficio propio y o ajeno, tergiversan los fines del mismo en perjuicio del conjunto de ciudadanos para, por y a través de las cuales el sistema fue ideado para servir y beneficiar. O como bien define Tito Tanzo, en 1995, es el incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad con el propósito de derivar
tal tipo de comportamiento un beneficio personal o para personas relacionadas. En pocas palabras, sería un mal uso de poder político, económico y del Estado, porque en cierta parte se estarían aprovechando. Gobiernan para sus necesidades y no para la necesidad del pueblo. Según la última encuesta de la organización Transparencia Internacional, 39% de los chilenos considera que la corrupción se ha convertido en un problema serio en el país. El rechazo de la población a los partidos políticos es del 76%, al Congreso del 68% y al sistema de justicia de un 67%. Organizamos a los que apuntan como partícipes de este flagelo. Sin embargo, el 10% de los encuestados reconoció haber pagado un soborno en Chile durante estos últimos 12 meses. Uno de los casos de corrupción más sonados fue el de Cencosud, un consumo empresarial chileno, con presencia con Argentina, Colombia y Perú. La compañía propiedad del empresario Horst Paulmann compró el 85% de Johnson, tras la condenación del SII. El SII se refiere al Servicio de Impuestos de Chile, que no muchos lo conocen por ese nombre, sino que por sus siglas, que es el SII. De acuerdo con un informe de la revista ¿Qué pasa?, Paulmann paga a Pereira una millonaria suma mensual por el arriendo de terrenos en la acomodada comuna de La Reina, al oriente de Santiago. El caso se destapó en marzo, pero Pereira mantuvo el cargo tras recibir el respaldo del presidente y el actual presidente Sebastián Piñera y del partido oficialista Renovación Nacional. Este es el cuarto escándalo de corrupción que afecta al gobierno desde que Piñera asumió el cargo, en marzo de 2010. El último estalló en 2012, cuando se desveló el pago de sobreprecios en la compra de detectores de drogas. El caso provocó la disminución de 3 altos funcionarios del gobierno en menos de una semana. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, el estudio de transparencia internacional con un margen de error de 3% se realizó en 107 países, y de estos 107 países, 14 son de Latinoamérica. Los países que experimentan el mayor aumento en este barómetro de corrupción son Argentina y Chile. Eso sería. ¿Preguntas para Catherine? Si tienen dudas, en la revista ¿Qué pasa?, que se encuentra en internet, www.quepasa.cl, encontrarán los temas de políticos. Y en la revista, en el estudio de Transparencia Internacional, la encontré tras la página web del BioBio Chile. O sea, acotaciones reales. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces... Gracias, Catherine. Vamos con el argumento 3. Postura a favor, Nicolás Hernández. Vamos, Nicolás. Bueno, siguiendo con la importancia de los partidos políticos. Siguiendo con la importancia de los partidos políticos, principalmente estos ayudan a promover la diversidad de pensamientos a través de los mismos, ya que si existiera un único partido, se limitarían a una sola visión del mundo y no se lograrían mejoras en las deficiencias que presenta la nación. Los partidos políticos son inherentes a la democracia, son el engranaje fundamental para el funcionamiento del gobierno, ya que desde ellos nacen los programas o proyectos del gobierno. Los candidatos, para realizarlos, y las voces de control de todo poder necesita para sacar adelante un país. Sus funciones son presentar candidatos para diferentes cargos en el país. Así hay en cada posición del país gente con distinto de partidos
distintos partidos políticos y de distintas ideologías. Así todos pueden llegar a un acuerdo dependiendo de con un representante cada uno. Formulación de políticas o planes de acción para el bien de todos y no de un sector. Este plan lo desarrollarán si son gobierno. Esto se ha visto en Piñera, por ejemplo, que ha hecho todo lo que él prometió. Bueno, no todo, pero bastante. Encauzar o guiar la voluntad popular, tratar de lograr consenso y adhesión. Intermediación entre el gobierno y los ciudadanos. Si no son gobierno, ejerciendo función de control. Ser promotores de la inclusión política de los ciudadanos y constituir canales de... Bueno, lo que yo creo de los partidos políticos es que sirven bastante, ya que, como dijo el Diego hace rato, representan gente aún sin estar inscritos en ellos, ya que, quieran o no, en todo Chile hay varias personas que tienen ideologías parecidas y no necesariamente tienen que estar en el partido, inscritos directamente en el partido para ellos para. Y en respuesta a algunas preguntas de antes, algunas personas no van a votar por el simple hecho de flojera, que es otra de las razones por las que, como dijo el Diego, como siempre, la gente está menos interesada en lo político y por eso se está quejando como loco, solamente porque siente gente que no está siendo identificada, cuando simplemente podrían hacer otro partido político que sienta que los identificara. Como por ejemplo, hay algunos partidos en formación, que son, por los que los tengo, que son la Fuerza Solidaria y la Izquierda Unida, que están en formación de un grupo de personas que no se sentía representada por los partidos políticos originales, y empecé tú dijiste que si hubiera un solo partido, Chile tendría una sola visión, y que por eso es necesario que hayan varios partidos. Pero ¿no crees que es porque cada partido tiene diferentes visiones diferentes? ¿Qué es lo que tiene dividido este país? No, porque realmente las diferencias no suben desde un punto de vista metafórico. ¿De qué nos sirve tener una sola visión? ¿De qué nos sirve tener gente con una sola visión si van a hacerlo aún más como ellos quieren? Nico, tengo una pregunta sobre el mismo tema. A veces las diferencias sí cambian, porque ¿qué pasa con los partidos políticos que gobiernan para ellos según su punto de vista y no para el pueblo, porque invierten más en problemas políticos y no económicos? Bueno, ellos hacen pactos entre partidos políticos y se pactan con otros que piensan en sí igualmente, por eso piensan en ellos simplemente porque representan sus quejas y la del grupo de personas que ellos representan. Siguen siendo representantes, pero no de todo el mundo. Mira, aquí podemos notar que Mira, según lo que respondiste, podemos notar la corrupción en Chile. Sí. Porque dijiste que los políticos hablaban entre ellos. Sí. Y el pueblo se deja estar, o sea, no escucha la voz del pueblo. Hay corrupción en todo el mundo. Pero, ¿por qué tiene que haber en Chile? No porque el mundo tenga corrupción, nosotros vamos a tener corrupción. Hay en Estados Unidos, España, Japón, los países más desarrollados del mundo. Y un país del segundo mundo no va a tener corrupción. ¿Otra pregunta? Que resulta que todos los partidos políticos ayudan mucho para esta sociedad, pero resulta que, hablando como en el tema de mi compañera Katy, igual existe la corrupción, que es el mal uso del poder político. ¿Qué tienes que decir acerca de eso? Bueno, obviamente va a haber algunas personas que no sepan van a estar al mando. Se va a decir que no por culpa de ellos le van a echar la culpa a todo el partido, porque puede haber gente en el partido que sepa cómo manejarse. Por ejemplo, sigamos ocupando el ejemplo de Piñera, que sí sabía y a mandar.
Bien, vamos con el argumento 3, tercer argumento de la postura en contra, Macarena Delgado. Buenas tardes, mi nombre es Macarena Delgado y mi argumento a presentar es la desigualdad en Chile, producto de las malas prácticas de la política. La desigualdad en Chile se refiere a la gran diferencia económica y social que existe en Chile, que lleva a ser a este país uno de los menos igualitarios del mundo. El problema de la desigualdad en Chile es que vivimos en un país burbuja, donde mientras un pequeño grupo vive mejor que los ricos de Suiza, el 50% de los trabajadores gana mensualmente menos de 250.000 pesos y en el 65% de los hogares el ingreso mensual autónomo por persona es menor a 203.000 pesos según la encuesta CASER del 2011. Día a día se pueden apreciar varias desigualdades sociales que pueden tornarse fácil o sencillas si quisiéramos enumerarlas o destacarlas, por lo cual nosotros como jóvenes tenemos la misión de que nuestra generación sea educada, que aprendamos y comprendamos la problemática y las consecuencias sociales en la desigualdad que hoy día nos toca vivir a todos los chilenos. Creemos que nuestra generación es la generación que Chile necesita para crear un cambio real. Y para ello debemos buscar soluciones para cada una de estas problemáticas, cuando en 4 años las decisiones de quién gobierna este país dependan de nosotros. Sentimos que los jóvenes que tienen la posibilidad de ir a expresar su opinión a través de un voto y cambiar este sistema de vida que han implantado algunos, o no lo hacen o sencillamente se lo toman de manera irresponsable, debido a que no han sido y no fueron educados cívicamente y políticamente según los problemas sociales que hoy se presentan. En los últimos años los políticos se han encargado de desprestigiar la política y por ende los partidos políticos, los cuales no identifican a la sociedad chilena, ya que representan a tan solo un 5% de la población, mientras que el 95% restante son solo simpatizantes o simplemente independientes. A continuación les puedo nombrar algunas de las desigualdades que el chileno vive día a día. Primero se presenta la desigualdad en educación. Es necesario superar la realidad indignante que enfrentamos día a día. No debemos seguir permitiendo ser parte y víctimas de un sistema de educación que ya caducó, para lo cual debemos poner el mayor esfuerzo en transformar nuestras verdades en acciones concretas para mejorar nuestro porvenir. La desigualdad en salud. Entre las críticas que ha recibido nuestro sistema de salud se encuentran las más graves, que los chilenos hoy reciben la atención de la salud no depende de la enfermedad, sino del dinero que poseen en su bolsillo. De ese modo, sostienen los autores, el sistema no solo recoge la desigualdad de ingresos, sino que traslada la salud, haciendo que grandes poblaciones mal atendidas tengan mayor posibilidad de tener enfermedad. Una pregunta. Por ejemplo, se dice que todos aquí en Chile son desiguales, pero se podría decir que en todos los países son desiguales. Por ejemplo, en África, donde ni siquiera hay partidos políticos. Entonces, ¿se podría decir que los políticos son los culpables de la desigualdad? Se dice que todos son desiguales, ¿cierto? Ya. Entonces, se dice que todos son desiguales en Chile, por ejemplo, pero en todos los países son desiguales. Ya. Entonces, ¿se podría culpar de esto a los políticos aquí en Chile? Sí, porque los políticos, o sea, poderosos, son los que gobiernan para ellos y tratan de beneficiarse su persona. En Chile existen 7 familias que poseen el 80% de las riquezas nacionales.
¿cómo es posible que exista eso? O sea, las grandes empresas dominan y a los políticos para realmente satisfacerse a ellos. ¿Puedo seguir comentando? No, sigo. Una última pregunta, porque estamos con tiempo cumplido, pero si hay una pregunta. La última pregunta. Entonces, tú dijiste que, por ejemplo, mencionaste el tema de las 7 familias chilenas y de la desigualdad social. Pero si también plantean que los políticos trabajan para sí mismos. Pero si los políticos trabajaran para sí mismos, ¿el país crecería tanto como ha crecido en los últimos años? Porque, o sea, económicamente, socialmente y en todos los ámbitos, Chile ha crecido en una enormidad. Sí. Los políticos hacen parecer que este sistema sea demócrata, pero realmente eso es lo que están haciendo, gobernando para ellos, o sea, beneficiándose ellos mismos. Si no gobernaran para ellos, Chile estaría en uno de los países más desarrollados del mundo, debido a que tienen esas condiciones. Tiene... Sí. Aparte tiene territorio marítimo, terrestre y aéreo, por lo tanto no tendría dificultad. Bien. Gracias. Gracias, Magdalena. Vamos con el cierre de este debate que ha estado bastante sabroso. Vamos primero con el epílogo a favor. Jorge Suazo y sus 3 minutos. Buenos días, compañeros, profesores y el resto de los presentes. Muy bien. Lo que puedo concluir es que dentro de la sociedad chilena, y además del grado de militancia que tiene cada uno y la representatividad que cada uno posee, cabe destacar de la misma manera la clasificación que realiza Sartori en su análisis a los sistemas de partidos dentro de los cuales se vio y está encasillado dentro de 2 de estos últimos. Lo más significativo de este trabajo fue que conocí en profundidad el pensamiento que cada partido político, para así tener una concentración de lo que cada uno pretende al estar en el poder. Los partidos políticos son importantes para la organización de la sociedad. Bien, gracias, Jorge. Vamos con entonces el epílogo ahora en contra. Matías Lepe y sus 3 minutos. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Matías Lepe. Bueno, en el día de hoy encontramos mucha gente que está en descontento con los políticos, gente que agrede a los políticos, que los insulta. También encontramos gente que los odia profundamente. Pero si nos preguntamos por qué este descontento hacia ellos, ¿por qué tanto odio a estas personas? Bueno, la razón es simple. Esta gente nos está engañando durante mucho tiempo. A los adultos en su AFP, más encima han violado los derechos de cada uno de nosotros. Por esta misma razón no podemos decir que los políticos satisfacen o representan nuestras inquietudes como chilenos. Lo único que les importa a ellos es llenar cada vez más sus bolsillos con dinero. Y eso se ha notado durante todo el tiempo. Controlan las grandes empresas del país y no hacen caer en sus juegos que ellos tienen. Pero no es solo este el problema que abarca este país que ellos han provocado, sino también el tema que se ha sido muy notorio este último tiempo,
que entren en el sueldo mínimo, que se ha peleado, que es un sueldo de 210.000 pesos, que líquidos son entre 180 y 190.000 pesos. Lo que si ustedes se dan cuenta, apenas alcanza una persona para poder sobrevivir. Otro problema también es la pobreza, que según la última encuesta CASME realizada, Chile tiene un 14,4% de pobreza. Pero yo le hago una pregunta a cada uno de ustedes que están aquí. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuánto gana un senador, por ejemplo? Un senador gana alrededor de 7.305.421 pesos vitalicio, lo que restado de intereses de salud queda más o menos en 6 millones. Pero a esto debemos sumarle que a ellos les pagan las vacaciones, les pagan la vestimenta, les pagan los pasajes aéreos, los pasajes terrestres, que suma 1,5 millones. Más debemos sumarle 6 millones de pesos más aproximadamente para el funcionamiento de oficina y el funcionamiento de parlamentario que tienen. Más 2,5 millones más que le dan para el pago de honorario y de secretario. Y más se suman ellos un bono de 300.000 pesos más. Esto asuma un valor aproximadamente de 18.300.000 pesos, que es lo que gana un senador en el día de hoy, con gente que está en la calle y que apenas alcanza para sobrevivir, y gente que gana un sueldo base. Un presidente que dejó de ser presidente gana más o menos una jubilación como de 11 millones de pesos de por vida. A todos los que estamos aquí, que somos la generación nueva, yo les digo, no cometamos los mismos errores que cometen nuestros padres. Votemos por presidentes que no nos socorren con un bono de 40.000 pesos. No votemos por presidentes que nos dicen que nos van a regalar una educación gratis. O sea, vivamos en un mundo realista, promesas que realmente se cumplan. Eso, gracias. Gracias, Matías. Démosle un aplauso fuerte, ¿no es cierto?, a todos los asistentes de este debate sobre los partidos políticos. Estamos con un poquito de tiempo, así que vamos a hacer un alto de 5 minutos.